¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos Intuilab. Somos un colectivo que apareció en la UPC, ¿no? Intui viene por el quechua, del quechua rodear, que, o sea, en otras palabras, como que lo relacionamos a nuestro nombre por el hecho de que estamos relacionados con los caminos alternativos que ocurren en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, como por ejemplo la informalidad y sus derivados, ¿no? La informalidad en vivienda, en espacio público, en locales comerciales, y las eventualidades y situaciones que ocurren espontáneamente en nuestra ciudad, ¿no? Lo cual no significa que fomentemos la informalidad, sino que queremos, a partir de la experiencia de transitar el camino informal, el camino alternativo, conocer, analizar y tener una opinión crítica sobre cuáles son las situaciones que deberían mejorarse del camino formal para que no den pie naturalmente al camino informal, ¿no? Es por eso que nosotros decimos que el origen de Intuilab está puramente en la investigación y en el análisis crítico, porque es así que comenzamos a explorar la informalidad y el camino alternativo que les menciono, ¿no? Nacimos por un equipo de investigación que se formó en el UPC, motivados por una profesora que conocen, por Cristina Dreyfus, que en el 2012 formó un equipo de investigación con algunos alumnos que había conocido en un viaje de estudios que hicimos en el verano, y algunos otros alumnos que también participaban activamente de los temas más importantes en la universidad. Y es así que, motivándonos a hablar de informalidad sin saber de lo que nosotros hablábamos, porque éramos unos pulpines en esa época, comenzamos a conversar del tema, y cuando lo descubrimos nos dimos cuenta que efectivamente estamos hablando de informalidad, y comenzamos y atacamos, ¿no? Llegamos a campo, comenzamos a aprender un poco más sobre lo que era, cómo funcionaba la informalidad, cómo crecía y cómo evoluciona, ¿no? Y es así que a partir de eso comenzaron nuestras investigaciones, ¿no? Que son todas estas, ahorita más voy a hablar un poquito más de ellas, que dieron pie al final, gracias a estos paralelos que ocurrieron en ese momento de conocer a una gente en el extranjero, a un workshop que dio pie a la creación de Intuilab, ¿no? Nuestras investigaciones hasta el momento son la RESI, que fueron la RESI 1 y la RESI 2. La RESI 1 tomó lugar en la residencia de San Felipe, que eran más que nada sobre procesos de adecuación de las viviendas y las unidades habitacionales de la RESI y sus espacios públicos. La RESI 2 tomó lugar con el mismo tema, pero en Mirones y en Palomino. Luego tuvimos dos investigaciones que se dieron en Gamarra, que siguen en curso, investigaciones sobre espacio público y de informalidad y locales comerciales de informalidad, y paralelamente también una investigación de arquitectura y reciclaje que sigue en curso, como estas dos, ¿no? Bueno, lo que dio pie también un poco a que Intuilab se forme fue que conocimos a un grupo de alumnos de la Universidad de Iowa cuando estuvimos en Chicago ese verano, que coincidentemente, por esas casualidades de la vida, venían a Perú el marzo que nosotros regresábamos. Le dijimos, si ustedes estudian informalidad, porque ellos están en un curso que se llamaba algo como Informal Settlement y un montón de palabras más, decidimos que nosotros podíamos ser como que los nexos entre la ciudad informal y su interés por la ciudad informal cuando llegaron a Lima, y los paseamos, los conocimos y se regresaron. Es así que nosotros seguimos el curso de nuestras investigaciones, y al año siguiente decidieron volver con un poco más de motivación y un poco más de ideas para comenzar un workshop que se llamó Huaycán Workshop, en el que se trabajaron ideas en un workshop relámpago de 2 días, y se propusieron pequeños proyectos para los espacios públicos en en Huaycán, perdón. Es así que en parejas, en grupos de 2, un peruano y uno de Iowa participaron en el workshop y se presentaron una serie de propuestas muy interesantes, ¿no? Lamentablemente yo no participé. Y es así que siguió el curso de nuestras investigaciones, y el año siguiente decidieron volver con un poco más de motivación y decirnos, oye, queremos hacer algo, queremos construir algo, queremos tomar partido, ¿no? Y le dijimos, pucha, encantados, nosotros estamos muy interesados en eso. Y es así que eso dio pie a que nosotros tomemos un poco de conciencia de que esto iba a pasar, y trazarnos unos lineamientos que nos den pie a conocer qué es lo que íbamos a hacer antes de hacerlo, ¿no? Decidimos que tenía que ser lo que se construya, ¿no? Un equipamiento de soporte que tenga que ver necesariamente con la suburbia informal, porque ellos están interesados en ese tema, en conocer la ciudad informal, y por un tema de que no queríamos llegar y ser muy agresivos en el lugar, y tener también esta
necesidad de la experiencia comunitaria, hacerlo un proyecto de participación con alguna organización que conozcamos, ¿no? Es así que nace Intuilab básicamente, ¿no? Y da pie a que comencemos con los proyectos y aparece nuestra primera intervención en el 2014, que fue la microbiblioteca José Carlos Mariátegui en el Carmen, en Comas. Bueno, el proceso fue básicamente como empecé. Estudio Andino, que es el colectivo que nace a partir de este curso de la Universidad de Iowa, nos dice, hoy queremos construir. Y nosotros decimos, bravazo, ¿no? Hay que construir. Y luego, pucha, ¿dónde construimos? ¿Con quién construimos? ¿Qué hacemos? O sea, éramos totalmente neófitos en el tema y por estas relaciones comunes que tienes con las personas, nosotros ubicamos a la Gran Marcha de Muñecones, ¿no? La Gran Marcha de Muñecones nos derivó a una organización vecinal en una localidad en la que ellos realizan fiteca, que no es en La Balanza, que es en el Carmen, en Comas también, y la organización se llama La Peña de los Lunes. La Peña de los Lunes es una organización vecinal que tiene muchos más años que nosotros como alumnos incluso, y tenían la intención de hacer algo cultural por su localidad, y es así que dijeron, pucha, estamos encantados de que nos busquen y queremos hacer algo con ustedes también, ¿no? Y comenzó el proceso de relacionarnos y comenzar a tener un feedback común entre La Peña de los Lunes, Intuilab y nosotros, ¿no? Estudio Andino hace prepropuestas, como ideas un poco más consolidadas sobre lo que se quería hacer, nos la transmite nosotros y por medio de La Peña de los Lunes contextualizamos, analizamos y les consultamos para redistribuirle esa información a Intuilab, a Estudio Andino, trasladarla y luego de un proceso de nuevo un poco intrincado de feedback, plasmar dos propuestas que según lo discutido se ajustaban a lo que se necesitaba en el lugar, a lo que ellos querían, y es así que en una reunión final con La Peña de los Lunes decidimos cuál iba a ser la propuesta por medio de sus necesidades y su decisión como junta directiva que eran ellos. Y se procedió a la construcción, posteriormente se incorporó Estudio Andino, vinieron al Perú para participar de los últimos días, ¿no? Bueno, esta es la reunión que les comentaba, donde se decidieron los últimos ajustes de las propuestas, ¿no? En su local comunal. Ahí vemos a Cristina, a todos los que participamos en Intuilab en esa vez y la junta directiva de La Peña de los Lunes, ¿no? Y este era el espacio que teníamos, ¿no? El espacio era lo que quedaba del terreno que habían conseguido y estaba terriblemente sucio, lleno de piedras, lleno de desmonte. Y es así que comenzamos, ¿no? Ellos en una jornada participativa decidieron limpiar todo y lo hicieron y comenzamos a construir, ¿no? Comenzamos con el basamento de la estructura, que era puramente de madera, anclada al piso de cemento, y seguimos. Estas son fotos de los últimos días en los que llegaron los alumnos de ISU a participar, y terminó siendo lo que vemos en la última foto, ¿no? Las siguientes fotos son más fotos del proceso, donde vemos parte de la experiencia de haber participado con gente del lugar, gente que no estaban relacionados a la carrera de arquitectura. Habían compañeros que eran músicos, otros que estudian administración, etcétera, ¿no? Y por último llegamos a construir esa parte, ¿no? Este gráfico expresa más que nada los beneficios de haber trabajado este proyecto en participación, ¿no? Porque hay muchos beneficios que nosotros podemos conseguir que ellos no, y que ellos pueden conseguir que nosotros no, ¿no? Por ejemplo, ellos aportaron un montón en mano de obra calificada y experiencia de construcción que nosotros no teníamos en ese momento, y aportaron con jornadas participativas de su comunidad. Y con el local comunal nosotros aportamos con la gestión de los voluntarios, la colaboración con otros colectivos, y el proyecto, el conocimiento técnico y el análisis del material y del proceso, ¿no? Es así que se logró prácticamente amalgamar todas esas situaciones en lo que terminó siendo la biblioteca y la experiencia de la biblioteca, más que nada, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, el año siguiente pasamos a la nueva intervención, que es la que hemos hecho este marzo, con los chicos de la Universidad de Alicante, que se llama Sombra y Juegos en Rubasunchis. Fue para mí una de las más bonitas, como que de las cosas más bonitas que hemos hecho como Intuilab, y el proceso fue muy parecido, solo que esta vez estábamos preparados porque ya sabíamos que iban a volver el próximo año. Le dijimos, oye, tenemos este lugar donde podemos hacer algo, y nos dijeron, chévere, hay que hacer algo de nuevo, ¿no? Nosotros paralelamente también habíamos hablado con Intuilab, le decíamos, tenemos la posibilidad de hacer, con Rubasunchis tenemos la posibilidad de hacer esto, que ellos son una ONG que trabaja con niños en Manchay. Y nos dijeron, bravazo, hay que coordinarlo, ¿no? Hay que tener coordinación los tres y comenzar las conversaciones para ver cuál iba a ser el devenir del proyecto. Y fue
muy parecido al anterior. Nosotros nos pusimos a merced de Rugasunchis para que nos contextualicen cuáles son sus necesidades y cuáles eran las posibilidades que nosotros teníamos, y es así que hablamos con Estudio Andino y plasmamos en un programa de necesidades cuáles eran las posibilidades que teníamos para intervenir en ese lugar, y luego del proceso de feedback llegamos al punto en que Intuilab y Estudio Andino proponen opciones a Rugasunchis, y en conversación con ellos se toma la decisión de cuáles iban a ser los proyectos y las intervenciones que se iban a hacer, y se procedió a construir, ¿no? Este es el espacio de Rugasunchis antes de la intervención, y este es el espacio de Rugasunchis posterior a la intervención. Se construyó un techo de sol y sombra más o menos en el local comunal, y un techo donde se dé sombra completamente a la losa deportiva, porque nos dimos cuenta que lo más elemental y la necesidad más elemental para ellos era esa, la sombra, ¿no? Más allá de cualquier otra necesidad también primigenia para ellos, la sombra era lo más importante. Bueno, estas son fotos de proceso constructivo. Ocurrieron un montón de situaciones que nos gustó pasar, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Iowa habían diseñado unas sillas con llantas, y los niños llegaron, vieron las sillas y dijeron: esto no son sillas, son trampolines, ¿no? Y los pusieron en fila, comenzaron a saltar en fila con los trampolines. Fue como notar su cambio de función a través de su visión de niño, fue increíble, ¿no? En obra ahí nadie se salva, ¿no? Todo el mundo mete pala, mete martillo, todo el mundo quiere participar, pero así como se sufre también se goza, ¿no? Veamos cómo a pesar de que estamos en proceso, todo el mundo participaba y estaba ahí disfrutando de la experiencia de estar en la construcción, ¿no? Y vemos, estas son más fotos del proceso, de cómo todo el mundo se involucraba, ¿no? Fuimos un grupo bien grande al final del día de la inauguración, y fue súper gratificante al final ver cómo todo el mundo disfrutaba del proyecto, los que trabajaban en Rugasunchis y los que son parte de la comunidad de Manchay de San Pablo Mirador. Los beneficios acá fueron básicamente la relación con la comunidad, porque todo vino prácticamente por parte de la comunidad. La cooperación, los almuerzos venían por una señora que trabajaba, tenía un restaurante arriba, brindaba menú a los trabajadores, a los obreros que estaban por ahí. Las llantas llegaron gracias al transportista que nos llevaba el material, nos subía el material, nos dijo: yo les puedo conseguir, que también era de la comunidad. Las herramientas llegaron por parte de la comunidad, y la visión llegó por parte de los niños, ¿no? Con esto que les cuento de los trampolines, ¿no? Prácticamente fue una cosa fortuita, porque estar tan aislado en un lugar tan arriba nos volvía que era obligatoria la relación y el contacto con la comunidad, ¿no? Fue una cosa puramente fortuita, ¿no? Que ocurría en el camino, porque de pronto no sabíamos cómo íbamos a conseguir las llantas y las conseguimos, cómo íbamos a comer y conseguimos la comida, puramente gracias a la comunidad, ¿no? Y bueno, para terminar, queríamos hacer una autocrítica con el proyecto, con los dos proyectos básicamente. El primer proyecto fue... El primer problema con el proyecto que denotamos luego fue el tema de la ubicación, ¿no? Ya que estaba en un local cerrado, no había que pasar por la valla previamente para participar del proyecto, para utilizarlo, y el local pertenecía a una comunidad vecinal, pero sin embargo una comunidad vecinal cerrada, que no brindaba el servicio a la gente que no pertenecía a su asociación vecinal, cosa que nos dimos cuenta en el camino, y dimos cuenta también que eso no iba a ser un punto positivo para la sostenibilidad del proyecto, lo cual fue totalmente cierto, ¿no? Posteriormente, luego, cuando sucedió Fiteca en el Carmen, el proyecto lo volvieron a rehabilitar, a reactivar, digamos, de alguna manera. Entonces pensamos que posiblemente ese fue el error, de no tener un plan de sostenibilidad para la activación del proyecto, ¿no? En el segundo punto quiero hablar sobre Manchay, que fue más que nada un sobreentusiasmo de haber participado con muchas ideas y haber llegado con demasiadas ideas complejas a la hora de proponer, cuando ellos realmente tenían en su cabeza lo más elemental, que era la sombra, ¿no? Si bien se tomó partido pronto antes de iniciar el proyecto y decidir las cosas, y se hicieron solo la sombra y los juegos, nosotros teníamos muchas más ideas en la cabeza para construir, que probablemente en el escenario que las hubiéramos hecho hubiera sido un poco un fracaso, ¿no? Y felizmente nos jalaron a tierra nuevamente estos chicos de Rugasunchis, y decidimos por hacer las cosas más elementales en el momento que se tenía que hacer, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.